X. Bien, entonces vamos a comenzar con el último tema. Esperen, que es el tema de anillos. Sí, nosotros hasta ahora vimos en el anillo, nosotros vamos a ver una estructura que nosotros vamos a tener dos operaciones binarias. Eso es lo distintivo de la estructura esta de anillo. Hasta ahora nosotros lo que vimos desde el principio fue el concepto de operación binaria, que era un conjunto con una operación binaria, donde la operación binaria nosotros la definimos de manera tal, perdón, sin asterisco, una operación binaria donde nosotros tenemos un conjunto, tomamos dos elementos del conjunto, le aplicamos la expresión, la función que estamos trabajando, y la imagen tiene que ser un elemento del mismo conjunto, definición de operación binaria, y un conjunto distinto de vacío, este tiene que ser distinto de vacío, y ahí tenemos lo que nosotros llamamos monoide. ¿Sí? Luego, si nosotros tenemos un conjunto distinto de vacío y una operación binaria, pero esa operación binaria, aparte de ser una operación binaria, eh, le pedíamos que sea asociativa. Entonces, una vez que operación binaria le pedíamos si cumplía la propiedad de la asociatividad, ¿sí? Asociatividad, entonces lo que era para nosotros, eso constituía lo que nosotros llamamos un semigrupo, un semigrupo, ¿sí? Eso era un semigrupo, monoide y que sea asociativo. Y luego teníamos la otra estructura que era un conjunto también con una operación binaria y donde nosotros a la operación binaria le pedíamos que sea, primero operación binaria, que es lo que tiene que cumplir para ser un monoide. Después le pedíamos que sea asociativa, ¿sí? Asociativa. Y después le pedíamos que tenga elemento neutro y también si tenía elemento neutro le pedíamos que tenga inversos. Esta estructura es lo que nosotros llamamos grupo, ¿sí? Y además si era la operación binaria también era conmutativa. Si era conmutativa, era lo que llamamos nosotros grupo abeliano o grupo conmutativo. Y eso es lo que nosotros vimos hasta ahora. Teníamos entonces la estructura, si ustedes observan, en todas teníamos una sola operación binaria, ¿sí? Una sola operación binaria. Y hasta acá, una sola operación binaria. Y nosotros le demostrábamos en la estructura que era grupo, ¿sí? Ay, no puedo borrar acá. Le borré. Y en ese era grupo, ¿no? Hasta acá. Si era conmutativo, era un grupo abeliano. Bien, esa estructura, eso es lo que nosotros vimos hasta ahora, y luego las propiedades asociadas a grupo, que tiene varias propiedades, porque cumple todas, más o menos todas las propiedades, operación asociativa, elemento neutro, elemento inverso, y además, y si es grupo abeliano, conmutativa. Bien, lo que nosotros ahora vamos a ver, entonces, es una estructura que se llama anillos, y en los anillos nosotros tenemos dos operaciones binarias. ¿Sí? Por eso denotamos asterisco y asterisco prima, porque tenemos dos operaciones binarias. Y acá, si ustedes observan, dice sea un conjunto no vacío y dos operaciones binarias, de manera tal que genéricamente a la que llamamos asterisco le damos el signo más, porque es una operación binaria de tipo aditiva, y la que nosotros llamábamos asterisco prima, le damos la notación de un punto que es una operación de tipo multiplicativa. Digamos, así es la terminología que se utiliza en los libros, ¿sí? Y nosotros venía de una forma más general.
Entonces, a esta estructura, que es un conjunto distinto de vacío con dos operaciones binarias, es lo que llamamos un anillo. Y al anillo, fíjense, le pedimos las siguientes condiciones. ¿Sí? El conjunto, entonces, con la operación binaria de tipo aditivo, tiene que ser un grupo abeliano. Y aparte, la operación binaria de tipo multiplicativo, que es la otra operación binaria, tiene que ser un semigrupo. Que sea un grupo abeliano significa entonces que esto tiene que ser operación binaria, que tiene que ser asociativo, que tiene que tener elemento neutro y que tiene que haber inversos. ¿Sí? Y además dice grupo abeliano, que tiene que ser conmutativo. Todo eso le pedimos nosotros a la operación binaria de tipo aditivo. Y a la operación binaria, que dice que es un semigrupo, nosotros al semigrupo entonces le pedimos que sea operación binaria y que esta operación binaria sea asociativo. Entonces todo eso le pedimos a las operaciones binarias. Digamos, la operación binaria de tipo aditiva tiene que cumplir todo porque es un grupo y al semigrupo solamente le pedimos que sea asociativo, ¿sí? Que su operación binaria sea asociativo. Y aparte, acá usamos la propiedad de la distributividad, ¿sí? Que se acuerdan, nosotros decíamos que teníamos que tener dos operaciones binarias para poder aplicar esa propiedad. Bueno, acá como tenemos dos operaciones binarias, nosotros decimos que el producto es distributivo a izquierda y a derecha respecto de la operación binaria suma. Tengo que distribuir el producto con respecto a la suma, a izquierda y a derecha. Bien, esa es la definición entonces para anillos. Acá está desarrollada y esa definición implica que la terna debe cumplir los siguientes axiomas, distintos de vacío, que la operación binaria de tipo aditiva es una operación binaria, que es asociativa, le aplicamos la definición, elemento neutro, el elemento neutro dice, a este elemento neutro le llamamos el cero del anillo, quiere decir que el elemento neutro de la operación binaria tipo aditivo es lo que llamamos el cero del anillo. ¿Sí? Por eso acá le colocamos un cero, dice el elemento neutro pertenece al conjunto A, si para todo A que pertenece al conjunto, si cualquier elemento compuesto con él me da como resultado el mismo elemento a derecha y a izquierda. Definición de elemento neutro, si ustedes se acuerdan, el elemento compuesto con el elemento neutro me da como resultado el mismo del elemento tanto a derecha como a izquierda, ¿sí? Nada más que acá nosotros a este elemento neutro le llamamos el cero del anillo. Cuando dice el cero del anillo se están refiriendo al elemento neutro de la suma. Y además también, fíjense, que tiene que tener inverso. Si la operación, todo elemento tiene inverso, que es su opuesto. Nosotros el inverso aditivo le llamamos opuesto. Por eso acá dice que para todo elemento del conjunto existe el inverso, que nosotros al inverso le llamábamos el conjunto compuesto con su inverso, nos tiene que dar como resultado el elemento neutro. Nada más que a este ahora, si ustedes se acuerdan, una operación de tipo aditiva, a nosotros nos salía que era, siempre nos da una expresión de este tipo, por eso dicen ellos que ese es el inverso, sí, el inverso, que en este caso en particular, para una operación binaria de tipo aditivo, se le llama el opuesto, ¿sí? Bien, entonces, tiene que tener elementos inversos y además le pedimos que sea conmutativo, porque es un grupo abeliano. Entonces, es para la primera operación binaria de tipo aditivo. Para la otra operación binaria de tipo multiplicativo, que la denotamos de esta manera, que para nosotros sería el asterisco prima, entonces a esa le pedimos que sea un semigrupo. Para que sea un semigrupo, entonces tiene que ser una operación binaria y tiene que ser asociativo. ¿Sí? Entonces esas dos asociadas a la otra operación binaria de tipo multiplicativo. Bien, eso en cuanto a esas dos propiedades y luego tenemos la otra condición
que la distributividad dice a derecha respecto de la suma, ¿sí? Distributividad a derecha respecto de la suma, que el producto es distributivo a derecha, fíjense, distributivo a derecha, y luego pedimos que sea distributivo a izquierda, ¿dónde eso? Ah, no lo puse, mira. Entonces, distributivo a izquierda, Ahí ¿sí? no está escrito. Está, yo no lo veo. Está abajo del 8. El producto Ah, distributivo a izquierda respecto de la suma. tienes razón, que yo estaba mirando desde acá. Bien, está, gracias, ahí está. Distributivo, entonces, a ver si sabemos, ¿eh? Distributivo a izquierda, entonces, fíjense, en la izquierda, distributivo a derecha, entonces yo distribuyo el producto con respecto a la suma, por eso pongo A por B, A por C, y luego hay que hacer la composición por medio de la operación binaria suma, ¿sí? Entonces, esta es con respecto a la tercera condición. Estas son de la segunda condición. Entonces, de esa manera, recién nosotros demostramos que un conjunto distinto de vacíos y dos operaciones binarias constituyen lo que nosotros llamamos un anillo, ¿sí? Un anillo. Entonces, son 10 axiomas que hay que hacer cumplir para determinar que ese conjunto distinto de vacío y las dos operaciones binarias sea un anillo. Una vez que tenemos definido, entonces, hemos demostrado todas esas propiedades, vamos a ver, recién vamos a tener la estructura de anillo. Y acá tenemos un ejemplo, estos ejemplos son los que a veces tomamos en el parcial, dice si el Z5 era el conjunto cociente de la relación de congruencia módulo 5 aplicada a los enteros, ¿sí? Recuerden de que el Z5 es esto, ¿ves? La relación de congruencia módulo 5 aplicada a los enteros, esta estructura nosotros llamamos conjunto cociente y le llamamos Z5. Está formada en este caso por una, dos, tres, cuatro, cinco clases, ¿sí? Esa sería para el conjunto cociente, entonces, para Z5 con la suma de clases, por eso tenemos la tablita esta, y con el producto de clases, que tenemos la otra tablita, que esas tablitas recuerden que tienen que saber hacerlas por medio del teorema fundamental de la compatibilidad. Bien, entonces nos preguntan si esta estructura con esas dos operaciones binarias es un anillo. Eso es la pregunta. ¿Es un anillo? Entonces, para lo cual nosotros tenemos que trabajar con la definición. Tenemos que ver que la primera condición que nos pedían era que el Z5, en este caso el conjunto A, que es el Z5 con la operación de tipo aditiva, tiene que ser un grupo abeliano. Entonces, por eso trabajo entonces con esta tabla de la suma de clases para Z5 y ahí tenemos que ver si es un grupo abeliano. Dice, lo primero que tenemos que ver si es una operación binaria. Ustedes recuerden que el cuerpo de la tabla, que es todo esto, ¿sí? Eso es resultado de la composición de dos elementos. Fíjense en el 0 compuesto con el 0, me da como resultado 0. Entonces, todas estas son imágenes resultado de esa composición. Entonces, lo que hay que hacer es ver si todos estos resultados de esa composición pertenecen al conjunto A. ¿Y N es el conjunto A de la definición? El Z5. El Z5 que está integrado por estos elementos, ¿sí? Bien, entonces eso tiene que buscar. Acá lo dice, es operación binaria, ya que tomo elementos del conjunto y me da como resultado Z5. Pueden poner eso o pueden poner también como ejemplo, qué sé yo, 2 con el 3 me da como resultado 5. 2 con el 3, ¿dónde está? 5. 5 dividido en 5 me da resto 0, ¿eh? Y tomar ejemplos y eso demuestro yo que es una operación binaria o le coloco que la tabla, que el cuerpo de la tabla, todos los elementos pertenecen al conjunto. Bien, ahí yo demuestro que es una operación binaria. Luego tenemos que ver que sea asociativa en Z5 y acá dice es asociativo porque la suma es asociativa porque en los números enteros. ¿Por qué pone esto? Porque yo cuando obtuve esta tabla, lo obtuve a partir del teorema fundamental de la compatibilidad, que decía clarito el teorema,
que todas las propiedades asociadas a la operación binaria asterisco se trasladaban a la operación binaria asterisco prima. Quiere decir que si yo tenía la suma de los números enteros, que es asociativa, que lo sabemos, entonces también la suma de clases va a ser asociativo. Por eso es que se coloca esto, es asociativa en Z5 porque la suma, acá me falta poner de números enteros, es asociativa. Acá está, ¿ven? Es asociativa. Entonces, esa es una justificación, hay que colocarla, hay que explicarla, o si no, toman ejemplos cualquiera de acá, hacen dos ejemplos con los elementos que tomen y entonces ahí quedaría justificada la asociatividad. ¿Sí? Eh, Luego tenemos, dice, tiene elemento neutro en Z5. El elemento neutro, como nosotros determinamos en una tabla de composición, cuál era el elemento neutro. En este caso, ¿quién será el elemento neutro? ¿Qué opinan? Es el cero. El cero, el elemento neutro es el cero porque en su fila y en su columna se replican los números del mismo orden que tienen en los márgenes, ¿sí? Elemento neutro es cero, dice. Tiene elemento neutro en la tabla de composición. Observamos que el elemento neutro de la suma es la clase del cero. Ahí lo decimos, está colocado. Y luego los inversos. Los inversos, recuerden ustedes que los inversos se ubican en cada uno de las filas. En este caso, me ubico en la fila del cero. La definición de inverso no cambia, ¿sí? El elemento compuesto con el inverso, si tiene que dar como resultado el elemento neutro y el elemento neutro para nosotros es el cero. Quiere decir que yo me coloco acá entonces en la fila del cero, busco el elemento neutro que es el cero y ahí inmediatamente tengo quién es su inverso. Para el uno también, si buscamos, inmediatamente tenemos quién es el inverso, ¿eh? Y el que no tiene, bueno, no tiene y significa que no tiene inverso. Si no le aparece el elemento neutro en su fila, entonces no tiene inverso. De ahí observamos entonces que el inverso del 4 es el 1, que el inverso del 0 es el 0, que el inverso del 1 donde está el 1 es el 4, que el inverso del 2 donde anda el 2 es 3 y que el inverso del 3 tiene que ser el 2, ¿sí? Entonces ahí todos tienen elementos inversos. Luego tenemos que ver, porque nos pedían que Z5 con la suma sea un grupo abeliano, entonces tenemos que ver si es conmutativo. Entonces dice, ya que la tabla de composición es simétrica respecto a la diagonal principal, si ustedes observan la tabla, voy a borrar un cachito. Si ustedes observan la tablita, entonces van a observar que es simétrica, ¿sí? Fíjense, todo 1, todo 0, ¿sí? Y acá esto está bien, bueno, ¿sí? Y, no, y acá, fíjense, ahí tienen que tenemos una tabla. Está mal esta, parece. ¿Por qué digo que está mal? Fíjense que acá hay un 3 y acá hay un 3. 2 más uno 3, 3 más uno 4. Este 4. Desaprobada la profe. Ustedes no se dieron cuenta, ¿no? Bien. Entonces yo me doy cuenta porque quería hacer la simetría y acá me aparece un 3, ¿ve? No es simétrico. Bien. Bien, entonces es conmutativo, entonces por lo tanto es un grupo abeliano, el Z5 con la suma es un grupo abeliano, y luego tenemos que estudiar el Z5 si con el producto de clases. Y para el producto de clases nosotros le pedíamos que sea, a ver, está acá, sí, hasta acá. Le pedíamos que sea entonces, revisen si está bien la tabla. Le pedíamos que sea entonces un semigrupo, ¿sí? Le pedíamos que sea un semigrupo. Entonces, para que sea un semigrupo, lo que tenemos que ver que primero sea una operación binaria
Dice, en la tabla de composición se observa que todas las imágenes de la composición son elementos de Z5, se refiere a esto, así que todos los elementos pertenecen a Z5. La asociatividad también, por lo mismo que decíamos que la tabla esta había sido obtenida a partir del teorema fundamental de la compatibilidad, como el producto es asociativo en los enteros, entonces quiere decir que la suma de clases, el producto de clases también es asociativo. Y si no, tomamos ejemplo y demostramos que es asociativo. Entonces, ¿qué más pedíamos? Entonces, con eso nosotros demostramos que es un semigrupo. Luego, teníamos que hacer la distributividad del producto con respecto a la suma, a izquierda y luego a derecha. Y ahí demostramos entonces que es un anillo. Fíjense que acá cuando hago la distributividad, hago primero la suma, 3 más 1 me da 4, 4 con 4 me da 1, 4 por 3, 12, resto 2, 4 por 1, 4, 2 más 4, 6, resto 1, ¿sí? Entonces demostramos ahí la distributividad y tenemos que Z5 con la suma y el producto de clases es un anillo. ¿Sí? Esto que estamos viendo, a veces pedimos en el parcial que demuestren que es un anillo y esa es la manera de demostrar. Bien, acá tenemos otro ejemplo para anillo, ahora es un Z6 con la suma y producto. Bueno, acá rápido dice que es anillo porque, fíjense, acá tengo la suma y tengo que hacer el análisis para ver si es un grupo abeliano. Si tengo que ver que sea un grupo abeliano. Entonces, ustedes lo primero que tienen que demostrar es que sea una operación binaria, una operación binaria. Para eso tenemos que observar el cuerpo de la tabla, si todos pertenecen a Z6, en este caso va a ser una operación binaria y si no ponemos ejemplo, cualquier ejemplo, por ejemplo, 2 más 5, si 2 más 5 me da 7, resto 1. Pertenece al conjunto, de cualquiera, entonces ustedes hacen la composición de que se les ocurra y tienen que darle un elemento del conjunto para hacer operación binaria. No solo un ejemplo, 3 ejemplos mínimamente. Y luego tenemos que ver la asociatividad. En la asociatividad también, como decíamos, tomamos 3 elementos cualquiera, los que yo quiera, y tiene que darnos, ¿sí? Tiene que darnos. Entonces acá yo tengo 2 más 3. Ahora hago 2 más 3 más 5. Entonces el 2 más 3 más 5 me fijo en la tabla, me da 8. Es esto 6, resto 2, me da 4. 2, ¿qué es esto? 2 más 3, 5. 5 más 5 me da 10, me da 4. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, profe. Bien. Entonces la asociatividad, este es un ejemplo, hacen otro ejemplo más, con 2 ejemplos recién va a estar ahí bien. Y luego tengo el elemento neutro. ¿El elemento neutro quién sería? Cero. El cero, ¿sí? En el cero. Y después tenemos los elementos inversos. Los elementos inversos, dígame, ¿quién sería el inverso del cero, el inverso del uno, el inverso del 2? A ver, vayan viendo. Entonces, ¿quién sería el inverso del cero? Cero. El cero. El inverso del uno, El 5. 5. El inverso del 2, 4. 4. El inverso del 3, 3. 3. El inverso del 4, 2. 2. El inverso del 5, 1. 1 en el parcial. Ah, el inverso del 5, 1.
Bien, de acá sacan los inversos, ¿eh? Es decir, el inverso del 1 es 5, el inverso del 5 es 1. Si el inverso del 2 es 4, el inverso del 4 es el 2. ¿Sí? Se tiene que corresponder. Bien, eso tiene inversos. ¿Qué más pedíamos? Grupo abeliano. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta para la suma, nos falta la conmutatividad. ¿Sí? ¿Es conmutativo o no? Sí. Sí, ustedes tienen que ver que sea simétrico respecto de la diagonal principal. Miren cómo se construye la tabla, que todos los números acá, fíjense, por eso recién me di cuenta que estaba mal la tablita, son simétricos, fíjense. Entonces es un grupo abeliano el Z6 con la suma. ¿Qué nos falta ver? El Z6 con el producto tiene que ser un semigrupo. Acá está el Z6 con el producto, entonces tiene que ser un semigrupo. Quiere decir que primero el Z6 tiene que ser una operación binaria. Para que sea una operación binaria, nosotros observamos entonces el cuerpo de la tabla, si todo el elemento del conjunto pertenecen a Z6, observamos que sí, entonces es una operación binaria. Y si no, ponemos ejemplo, 2 multiplicado con 4, 2 por 4, 8, resto 2, ¿sí? Pertenece al conjunto y así cualquier ejemplo también es válido. Y luego vemos la asociatividad. En la asociatividad, ustedes recuerden que también podemos aplicar lo del teorema fundamental de la compatibilidad y si no, tenemos que tomar ejemplos. Yo tomo el 2 con el 3 y con el 4, el 2 con el 3 y luego con el 4. ¿Sí? Entonces, fíjense en ahí, hacen la composición, hacen la composición y veamos qué nos da. El 2 entonces, siempre recuerden que yo hago la composición de los paréntesis, ¿no? 3 compuesto con 4, 3 por 4, 12, me da 0. 2 con 0, me da 0. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6, me da 0. 0,4 me da 0. Bien, entonces ahí tomé un ejemplo, toman otro ejemplo más para la asociatividad y lo demuestran. Entonces, ahí demostramos que Z6 con la operación producto entre clases es un semigrupo. Y luego, la tercera condición era que teníamos que hacer que el producto era distributivo respecto de la suma. A izquierda y a derecha, ¿sí? 3. Y bueno, entonces distribuyo el 5 con el 4, distribuyo el 5 con el 3, ahí está. Bueno, primero hacemos la suma. 4 más 3 me da 7 en Z6, será 1. Sí, 7 dividido 6, resto 1, 5 por 1 es 5. Bien, luego acá tengo primero el producto, 5 por 4, 20, dividido 6, ¿dónde es 5 por 4? 2. 2. Y luego 5 con 3, ¿dónde está? Me da 3. 2 más 3 me da 5. ¿Ven? Entonces, y luego hago 4 más 3, tuc, tuc, tuc. Entonces, con 5 de nuevo. Me da 4 por 5 más 3 por 5. ¿Sí? Entonces 4 más 3 en suma me da 7, resto 1, multiplico por 5, me da 5, 4 con 5, ¿dónde anda? 4 por 5, me da 2.
y 3,5 me da 3, 2 más 3 me da 5. ¿Sí? Ahí vemos entonces que es distributiva el producto con respecto a la suma. Entonces vemos que Z6 con la operación suma de clase y producto de clase es un anillo, ¿sí? Bien, es un anillo. Eh, Acá, en este ejemplo que tomamos acá en la forma simbólica, toman los reales. Y los reales, bueno, es un conjunto que ustedes ya estudiaron con la suma usual y el producto usual, ustedes ya estudiaron. Acá tendría que haberle puesto un ejemplo distinto. Lo tenemos ahí en el PDF, pero hacerlo acá va a ser muy largo. ¿Sí? Por lo general no pedimos, si pedimos que analicen un anillo, lo hacemos con esta estructura de las tablas. ¿Sí? Porque es un conjunto discreto. Pero eso de tener dos operaciones binarias, como lo trabajamos cuando vimos las operaciones, las propiedades de las operaciones en particular, ¿se acuerda que lo hacíamos por medio de una operación binaria simbólica y por medio de estas tablas que son discretas, que son lo que nosotros utilizamos, ¿sí? Bien. Por eso no lo coloco, porque si no es re largo. Las propiedades de los anillos, nosotros por lo general no las tomamos, ¿sí? No las tomamos la propiedad del anillo. Lo que sí analizamos y lo que a veces pedimos definiciones es estos anillos particulares, ¿sí? Nosotros una vez que ya tenemos la estructura de anillos, sí comenzamos a ver qué tipo de anillo tenemos. Entonces tenemos anillos conmutativos, fíjense. Dice, un anillo que tiene las dos operaciones binarias es conmutativo, sí, solo sí, fíjense, el conjunto distinto de vacío con la operación binaria de tipo multiplicativa, dice que sea un semigrupo abeliano, quiere decir que sea conmutativo. Para que el anillo sea conmutativo, entonces, si ustedes observan la definición de anillo, en la definición de anillo nosotros teníamos tres condiciones, ¿sí? Tenemos tres condiciones. La primera es que el conjunto con la operación suma sea un grupo abeliano. Que sea un grupo abeliano, le pedimos al final que cumpla casi todas las propiedades. Y después tenemos que el conjunto con la operación de tipo multiplicativa tenía que ser un semigrupo. Al semigrupo, ustedes que conocen mucho, saben solamente que tiene que ser una operación binaria y que tiene que ser asociativo. Quiere decir que a esta operación binaria de tipo multiplicativa solamente le probamos la asociatividad. Hay que demostrarle todas las otras propiedades. Y después la tercera condición era que el producto sea distributivo a izquierda y a derecha con respecto a la suma. Entonces, cuando yo ya tengo, cuando ya demostré que es un anillo, y ahora entonces comienzo a ver qué tipo de anillo tenemos. Cuando vemos qué tipo de anillo tenemos, todo lo que le pidamos al anillo va a ser sobre la operación binaria de tipo multiplicativa, porque esa es la que no le demostré casi nada, solamente le demostré la asociatividad a esta operación de tipo binario, tipo multiplicativa. Entonces le falta demostrar varias propiedades, le falta la conmutatividad, le falta el elemento neutro, el elemento inverso. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ir viendo acá, que a manera que esa operación binaria tipo multiplicativa le pidamos condiciones, en este caso que es la conmutatividad. Entonces nosotros ahora estamos preguntando si el anillo es conmutativo. Para que el anillo sea conmutativo, y si la operación binaria tipo multiplicativa tiene que ser conmutativo. Quiere decir que simplemente tengo que mirar si la operación de binaria tipo multiplicativa es conmutativa. ¿Estamos? Bien, ese es el anillo conmutativo. Entonces acá nosotros tenemos un Z5 que habíamos demostrado que era un anillo y nos preguntan si es conmutativo. Para eso tenemos la tabla de composición de Z5. Si esta es esta y este es el Z5. Y tenemos que ver si es conmutativo. Para que sea conmutativo, dice que tiene que ser simétrica respecto al diagonal principal. Miren acá de nuevo, em, ¿se fijan? Ah, no, estaba bien. A ver, 1 por 3, 3, 3 por 1, 3. ¿Sí?
mi tabla de composición. Bueno, ¿qué más? Bien, entonces tienen que fijarse la conmutatividad para la tabla de composición y si no dan ejemplos, si son conmutativos, ustedes tienen que el anillo es conmutativo. ¿Estamos? Entonces, lo que le preguntemos sobre ya sobre la estructura anillo va sobre las operaciones dentro de la operación binaria de tipo multiplicativo, porque nosotros a esa no le probamos casi nada, ¿sí? Solamente la asociatividad. Bien, ahora el otro dice anillos con identidad. Con identidad nosotros también le llamamos cuando tenían elemento neutro. Dice un anillo es un anillo con identidad. Sí, solo si la operación binaria de tipo multiplicativa tiene elemento neutro, ¿sí? Entonces cuando decimos es un anillo con identidad, simplemente le estamos preguntando si tiene elemento neutro. Entonces tenemos que ver si la estructura tiene elemento neutro. Acá tiene el Z5 con la tabla de composición del producto y tenemos que ver si tiene elemento neutro. Acá vemos que el elemento neutro en este caso en particular va a ser el 1, ¿sí? Tanto en fila como en columna, fíjense, se repiten en el mismo orden que están en los márgenes de la tabla. Entonces el Z5 tiene elemento neutro y el Z6 también tiene elemento neutro, que es el 1. ¿Sí? Entonces, y acá está la definición, dice un anillo, es un anillo con identidad, dice, le llaman al elemento neutro del producto, le llaman el 1 del anillo. Dice que genéricamente el elemento neutro de la operación producto se designa como el 1 del anillo. Así que, así como el 0 era el elemento neutro de la suma, el elemento neutro del producto es el 1 del anillo, ¿sí? El 0 del anillo y el 1 del anillo se refiere entonces a los elementos neutros de las operaciones binarias. Bien, ¿qué más tenemos? Anillos con divisores de cero, ¿sí? Anillos con divisores de cero. Y si un anillo tiene divisores de cero, sí, solo si existen elementos del conjunto distinto del cero, tales que su producto es igual a cero. ¿Sí? Eso dice que es un anillo con divisores cero. Quiere decir que yo tengo elementos que pertenecen al conjunto y son distintos del cero. Recuerden que el cero es el elemento neutro de la operación aditiva. Entonces tomo elementos que no son el cero, son distintos de cero, y cuando yo hago la composición por medio de la operación producto, me da como resultado el cero, el elemento neutro de la operación de tipo aditiva. Entonces, en este caso en particular, nosotros tenemos dice el Z6, acá yo tengo el Z6 con su tabla de composición. Entonces, el Z6, este es el Z6 con el producto. Entonces, ¿cómo no me doy cuenta yo que tengo divisores de cero? Que entonces yo excluyo la clase del cero, la excluyo porque dice elementos distintos del cero, lo excluyo y observo. Yo tengo acá, por ejemplo, hago la composición del 2 con el 3. Entonces yo hago el 2 compuesto con el 3, 2 por 3, 6. Estoy en Z6, me da como resultado la clase del cero. Entonces ahí tengo un 0, fíjense. ¿Y dónde más tengo acá? El 3 con el 2, el 3 con el 2, el 3 con el 2, hago la composición, me da 0. ¿Dónde más? Acá el 4 con el 3, me da el 0. El 3 con el 4 lo mismo debe ser. Si ustedes observan, entonces yo tengo que el 3 es distinto de la clase del 0. El 4 es distinto de la clase del 0, pero cuando yo hago la composición de 4 compuesto con 3, me da como resultado 0. Por eso es que nosotros observamos la tabla de composición y en teoría acá
Si yo excluí la clase del 0, entonces acá dentro del cuerpo de este no me tiene que aparecer la clase del 0. Si me aparece como es esto, entonces yo tengo elementos que son divisores de 0, ¿sí? Entonces dice, ¿este es un anillo con divisores de 0? Sí, tiene divisores de 0, ¿sí? Tiene divisores 0. Este es un Z5, a ver, sí, este es esta tabla de composición es del Z5 con el producto. Fíjense en acá que nosotros tenemos esta tabla, excluimos, ¿sí? La clase del 0, porque ellos dicen así, y excluimos la clase del 0 y observamos los restos de los elementos, y fíjense en que ninguno ahí me da como resultado de la composición el 0. Quiere decir que el Z5 no tiene divisores de 0, ¿sí? No tiene divisores de 0. Entonces, eso es cuando nos pregunta a nosotros si tiene divisores 0. Entonces, simplemente nosotros tenemos que excluir el elemento que sea el elemento neutro de la suma, en este caso el 0, y vemos si la composición de los demás elementos acá, todo esto aquí, esa es la composición. Si ahí cuando yo hago la composición de elementos que no sean el 0, me aparece como resultado el 0. Si pasa eso, entonces ustedes están en presencia de un anillo con divisores 0. Y si no pasa, están en presencia de un anillo sin divisores de 0. ¿Sí? Bien. ¿Qué más dice? Se puede probar que un anillo que tenga estructura no tiene divisores de 0. Dice sí, solamente si n es un número primo. Y ahí dicen el 2, el 7, el 11 son anillos sin divisores de 0. Bien, esto es para que ustedes se den cuenta, pero en el parcial, ustedes cuando yo le pregunte, ¿tiene divisores de 0 o no tiene? Hay que explicarlo, no hay que decirlo. Como el número es prima, no hay que explicarlo, hay que decirlo. ¿Sí? Bien, si un anillo dice no tiene divisores de 0, entonces vale la ley cancelativa del producto para todo elemento no nulo del mismo. Fíjense entonces que nosotros vimos esta propiedad y nosotros demostramos que el conjunto con la suma era un grupo abeliano. Si era un grupo abeliano, quiere decir que todos tienen, se cumple la ley cancelativa para la suma. Pero para el producto, como nosotros no demostramos casi nada, entonces no podemos decir que el producto tenga la ley cancelativa. Ellos dicen que si el anillo no tiene divisores 0, entonces va a tener la ley cancelativa. Sí, bueno, eso es porque va en buen camino para tratar de que la operación de tipo multiplicativa también tiene que ser un grupo abeliano para poder afirmar eso. Bien, fíjense entonces cómo se va armando para llegar a la estructura de cuerpo. Entonces tengo otro concepto que es el dominio de integridad. El dominio de integridad dice todo anillo conmutativo con identidad sin divisores de 0 se llama dominio de integridad. Quiere decir que yo, si me preguntan, ¿un anillo es un dominio de integridad? Lo que yo tengo que hacer es ver que sea conmutativo, que tenga elemento neutro y que no tenga divisores de 0. ¿Sí? Entonces yo estoy en presencia de un dominio de integridad. Ellos dicen que, por el ejemplo que veníamos viendo, el Z5 es un dominio de integridad y el Z6 no es dominio de integridad porque el Z6 tenía divisores de 0. Bien. ¿Está claro? ¿Está ahí o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, ahora tenemos el concepto de subanillo. Fíjense en el subanillo, ¿sí? Yo tengo entonces la estructura, el conjunto A con la operación de tipo aditivo y de tipo multiplicativo es un anillo, tomo un subconjunto. Si yo tengo el conjunto A, y entonces tomo un subconjunto, y ahora dice, ese subconjunto con las mismas operaciones binarias que tiene acá tengo las operaciones binarias,
Yo tengo S con las mismas operaciones binarias, entonces, ¿sí? ¿Es un subanillo de A? Sí, solo sí, es un anillo. Es un anillo significa que en esta definición yo tengo que agarrar, tomar el subconjunto y también demostrar que sea un anillo. Camino largo, digamos. Y luego tengo la otra definición, fíjense en esta definición, dice que el subconjunto S de A es un subanillo, acá me faltó esto, sí, solo sí, su conjunto S con la operación binaria de tipo aditiva es grupo abeliano, que sea un grupo abeliano, y que la operación dice de tipo multiplicativa tiene que ser cerrada en S. Entonces, esta definición de subanillo es una definición más corta donde nosotros, si ustedes se fijan, dice es un subanillo, sí, solo sí, que sea un subconjunto, que sea distinto de vacío, y luego yo tomo la estructura esta, la del subconjunto con la operación de tipo aditiva, tiene que ser un subgrupo del conjunto A, ¿sí? Subgrupo del conjunto A, eso es lo que acá demostramos, subgrupo del conjunto A. Ustedes recuerden, para que sea subgrupo era compuesto con el inverso de B. El inverso de B, como es para la operación de tipo aditiva, la ponen como el opuesto. Por eso aparece acá A más menos B como el opuesto, ¿sí? Esa definición de subgrupo, criterio subgrupo que nosotros utilizamos. Y el otro dice que la operación tiene que ser cerrada. Que sea cerrada simplemente me está pidiendo que sea una operación binaria, ¿sí? Acá trabaja con el producto, fíjense, y acá trabaja con la operación de tipo aditiva. Entonces, esta sería la definición corta de su anillo, porque la definición larga acá dice que para que sea un subanillo tiene que ser anillo. Tiene que ser anillo, tengo que demostrar todas las propiedades de anillo. Entonces, y nos da la otra definición que en este caso utiliza el criterio del subgrupo para la operación de tipo aditivo y para de tipo multiplicativo solamente le pide que sea una operación binaria. Entonces, haciendo esta definición, que es más corta, yo puedo mostrar rápidamente que sea un subanillo, ¿sí? Subanillo. Cuando preguntamos sobre la definición de subanillo, nos estamos refiriendo a esta definición. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá se da un ejemplo, dice, tengo el anillo de los enteros con la suma y el producto, tomo un subconjunto, que son los números múltiplos enteros de 3, son los múltiplos de 3, por eso le ponemos 3K. Si fueran los múltiplos de 4, 4K, 5K, lo que le pregunten, ¿sí? Entonces yo tomo elementos de este subconjunto, dice, vamos a verificar si este subconjunto S con la suma y el producto es un subanillo de los enteros con la suma y el producto. Entonces para distinto de vacío, después le pide que tomo elementos del conjunto, porque tomo elementos del conjunto, son múltiplos de 3, lo denoto de esta manera, tomo otro elemento del conjunto, múltiplo de 3, lo denoto de esta manera, le aplico el criterio de su grupo, un elemento compuesto con el inverso de B va a ser menos 3K en este caso, y luego hago la operación suma, a mí me interesa que el resultado sea un múltiplo de 3, por eso saco factor común 3 y me queda 3K segunda. ¿Sí? K segunda, ¿por qué? Porque suma K con menos K prima, me va a dar un resultado que va a ser K segunda y a mí lo que solamente me interesa que sea múltiplo de 3 porque tiene que pertenecer al conjunto S. Vemos que sí, que es múltiplo de 3, entonces cumple la definición. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la otra definición que sería que sea una operación cerrada. Simplemente, entonces yo tengo el elemento A y el elemento B o el producto, los reemplazo porque son elementos del subconjunto S, que son múltiplos de 3. Me da como, les decía, que siempre me va a interesar que el resultado sea un múltiplo de 3. Por eso saca factor común 3 y todo lo que queda dentro lo pone como otro término segunda, póngale, y va a ser múltiplo de 3, por eso es que pertenece al conjunto, y ahí demuestro yo simplemente que es un subanillo. Por eso utilizamos esta definición, porque es más corta para demostrar que sea un subanillo. Bien, ese es el concepto de subanillo. Luego esto de lo ideal, esto no tomamos,
no tomamos, acá lo explicamos, pero no tomamos el homomorfismo de anillo. Si ustedes observan ahora, nosotros tenemos anillos, ¿sí? El anillo A, el anillo B con sus dos operaciones binarias. Tenemos la función ahora, de la cual preguntamos que si es un homomorfismo, en este caso de anillo. Como yo tengo dos operaciones binarias, entonces tengo fíjense, la definición, una para la operación de tipo aditiva, otra para la operación de tipo multiplicativa. Le aplicamos las mismas definiciones. Dice, la primera igualdad implica un homomorfismo de grupos, mientras que la segunda homomorfismo de semigrupos, porque así está definido los anillos. La primera operación es un grupo abeliano y la segunda operación era solamente un semigrupo. Dice, si se cumplen las dos condiciones citadas precedentemente, queda garantizado que se preserva la propiedad distributiva. O puedo utilizar esta definición para el homomorfismo de anillo, o puedo utilizar esta definición, fíjense, como una combinación lineal por la propiedad distributiva que tiene los anillos, que se parece un poco más a la definición de transformación lineal. ¿Sí? Se la presentamos. Esta sería su definición de homomorfismo de anillo, si le pedimos, pero no hicimos ejercicio. ¿Sí? Bien. Luego las propiedades de anillo, esas no las tomamos. ¿Sí? Se las presentamos ahí. Fíjense, son propiedades que uno utilizó siempre. Fíjense, dice que la imagen del opuesto de un elemento, el opuesto de un elemento es igual al opuesto de su imagen. Eso lo utilizamos. Acá dice la imagen del producto de un elemento de A por un entero, dice es igual al entero multiplicado por la imagen de A. Son cosas que utilizamos siempre. Bueno, ahora ya están explicadas. Y lo que nos va a interesar en la parte de la práctica es la resolución de ecuaciones en anillo. Esto si tomamos, esto sí va. Fíjense entonces que acá dice, yo voy a resolver ahora ecuaciones, pero en anillos. Utilizamos todo lo que sabemos de resolución de anillo en el campo de los reales, ¿sí? Entonces, si se resuelve las ecuaciones en el anillo Z5 con la suma y el producto entre clases, ¿sí? Entonces, ustedes para hacer la resolución, en teoría tienen que tener sus tablitas de la suma, no tanto, pero sí del producto. ¿Por qué del producto? Porque a veces, fíjense en que nosotros acá no lo ponemos nunca, nosotros ponemos así, pero es 2 por X. ¿Sí? Entonces yo tengo acá la operación de tipo multiplicativa. Yo la operación de tipo multiplicativa, al producto no le demostramos nada. Yo no sé si tiene inverso. ¿Sí? Entonces de ahí se nos genera un poco de problemita. Dice, de la expresión 1, de la 1 de esta primera expresión, despejo X. Fíjense que yo quiero que despejar X. Para mí X sería, aplicando lo que sabemos de despejar, me queda 2 menos 2X. Pero este menos 2 para mí es el inverso aditivo del 2. ¿Sí? Es el inverso aditivo del 2. Entonces yo tengo que ir a la tablita del Z5 con la suma y ver cuál es el inverso aditivo del 2. Van a ver que el inverso aditivo del 2 va a ser el 3. Entonces me queda 3X. ¿Cómo sabe la profe que es el 3? Porque de otra manera que tenemos de hacer despejar sería esta, ¿sí? Me queda 2X más Y igual a 2. Yo tengo que eliminar este 2X. Para eliminarlo, yo le sumo 3X a ambos términos. ¿Por qué le sumo 3X? Porque 3X más 2X, ¿cuánto me da? Me da 5. Entonces, acá 3X más 2X, 5X. En Z5 es 0X. Desaparece. Y entonces me queda esto, ¿ve? Igual a 2 más 3. Entonces, de esas dos maneras pueden hacer ustedes despejar. ¿Está claro? Sí, profe. Dígame. Entonces 5X en Z5 que le queda 0, entonces le queda ahí igual a 2 más 3X.
Bueno, de las dos maneras, o si no, hacen la tableta y se fijan, y etcétera. Eso de la impresión buco, buscamos el inverso activo de 2 en la tabla de composición, el inverso de 2 en 3 y nos queda, ¿ve? Ahí explicamos otra manera de despejar, es sumar los ambos términos, 3x, para así eliminar el x en la primer componente, y está, ¿sí? Le queda de los dos de la misma manera. Y luego despejamos de acá el y se lo reemplazamos en la segunda expresión. ¿Dónde está eso? Reemplazando a la segunda expresión, dice, nos quedaría... Ay, a ver, ¿cuál era la segunda expresión? 3x más 4x igual a 3. Entonces 3x más 4 por y, que valía 2 más 3x, reemplazo, hago el producto, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Y como estoy en Z5, no me olvido que yo estoy en Z5 con la suma y el producto. Entonces acá me queda 3x más 2x, 5x. Me quedaba 8, en Z5 me queda 3. Entonces acá me queda el 5x en zx es 0 y me queda que 3 es igual a 3. Que, que verifique la igualdad acá, que 3 igual a 3 significa entonces que yo no tengo dos ecuaciones para resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sino que simplemente tenemos una ecuación y la otra es una, ¿cómo le llamábamos? Una combinación lineal. Una combinación lineal. Quiere decir que yo estoy en la situación entonces que tengo una sola ecuación para resolver el problema. Entonces, por eso es que para nosotros sería un sistema compatible indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque ustedes tienen dos incógnitas y tienen un solo sistema para resolverlo. Nosotros sabemos que tenemos que tener dos ecuaciones para resolver el problema. Si tengo uno solo, entonces voy a tener, de acuerdo a lo que sabemos, infinitas soluciones. Pero nosotros no estamos ahora en los reales, sino que estamos en Z5 con la suma y el producto de clases. Por eso acá, cuando nosotros indicamos la solución, dice que el conjunto de solución para X para Y va a ser tal que dice Y es igual a 2 más 3X, donde X pertenece a Z5. Por pertenecer a Z5 solamente toma 5 valores: 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces lo que hacemos es reemplazar entonces el X por el 0. Entonces tengo 2 más 3 por 0, 0, me da que Y igual a 0, acá. Lo reemplazo por el 1, entonces tengo 2 más 3, me da 5. 5 en Z0 es 0. Lo reemplazo por el 2. 2 por 3, 6, más 2 me da 8. En Z5 va a ser 3. ¿Sí? Y así voy reemplazando y voy dando los valores. Entonces yo tengo 5 pares de soluciones, porque no son infinitas soluciones, sino que son 5 porque yo estoy en Z5 y Z5, el Z5 yo no me olvido, tiene estos valores. Bien, ese es un sistema entonces compatible determinado porque yo despejé una variable de una ecuación, la reemplacé en la otra ecuación y se me comprueba la igualdad. Quiere decir que es un sistema compatible indeterminado. Si tuviera en los reales sería infinitas soluciones, pero no estoy en los reales, estoy en el anillo Z5, tengo 5 soluciones, las reemplazo ahí bien, hago bien los cálculos y doy todas estas soluciones y ahí queda resuelto el problema. Bien. Acá tenemos otro ejemplo y se resuelve el sistema en Z3 con la suma y el producto. Entonces de 1, dice de acá voy a despejar X. Al despejar X le queda, dice 1 menos 2Z, pero como estoy en Z3, dice que le queda 1 más Z. ¿Sí? Bueno, acá fíjense, simplemente es X más 2Z igual a 1. Yo quiero despejar X, entonces suma Z acá y suma Z acá. Porque 2 más 1 es 3, estoy en Z3, se me va el Z, me queda 1 más Z. Bien, despeje Z hice, reemplazamos en 3.
¿Por qué reemplazo en 3? Porque acá me aparece el X, obviamente. Entonces 2 por X, X era 1 más Z, reemplazo más Z igual a 1, hago el producto, me queda 2 más 2X más Z. 2X, 2Z, perdón, más Z me da 3Z. 3Z en Z3 me da 0. Me queda acá que 2 es igual a 1 y esto aún estando en las en clases, sí, que la clase del 2 igual a la clase del 1, esto no es cierto, ¿no? Entonces, si tienen un resultado así alguna vez, esto es un sistema incompatible. Un sistema incompatible para nosotros, incompatible, no tiene solución, ¿sí? Entonces ahí termina, dice, no tiene solución, ni intenten resolver. No tiene solución en Z3, ¿sí? En Z3 no tiene solución. Bien. De nuevo tenemos el mismo problema, pero ahora lo damos en Z5, lo resolvemos en Z5. Entonces en Z5, de nuevo, de 1 despeja el X el 1, recién ahora le queda 1 más 3Z. Lo reemplaza en la ecuación 3, acá en la ecuación 3 lo reemplazamos, ¿ve? 2 por X, 1 más 3 más Z, hago el producto, me queda 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, más z igual a 1. 6z más z, me queda 7z, en z5 me queda 2z, y luego yo quiero despejar z, este 1 pasa así como menos 2, me fijo en la tabla, el inverso del 2 es el 3, por eso acá está 4, y luego acá, fíjense, en acá ustedes alegremente, porque así lo hacen, dicen 2z es igual a 4, dice z igual a 2, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo acá un inverso multiplicativo. Cuando yo lo paso al otro lado, no puedo hacer esto alegremente. Eso lo hacíamos en los reales. Acá no estamos en los reales. Estamos no estamos en los reales. Acá estamos en el anillo Z5 y hay que respetarlo. Entonces, cuando yo tengo una situación así, yo no alegremente no puedo hacer esto, no puedo porque ahí estaría aplicando la ley cancelativa y yo acá, el Z5 con el producto, no le demostré nada. Yo no puedo acá alegremente hacer esto, porque la ley cancelativa era cierta, pero para la suma, no para el producto. Entonces acá usted tiene un inverso multiplicativo, ahí no le ponemos, pero es un inverso multiplicativo, por eso es que le damos esta notación. Entonces yo tengo que ver en la tabla del producto si el 2 tiene inverso multiplicativo. Acá le pusimos la tabla del producto y el 2 tengo que ver, acá el elemento neutro del producto es el 1. Entonces yo me voy acá en el 2 y busco el 1. Entonces el inverso del 2 va a ser ¿quién? El 3. Entonces el inverso multiplicativo del 2 es el 3. Por eso acá colocamos el 3 y 4 por 3, 12, y yo estoy en Z5, no me olvido, me da como resultado 2, entonces Z igual a 2. Entonces va a decir, le da lo mismo, sí, le da lo mismo, pero no es el procedimiento, ¿sí? No es el procedimiento, este es el procedimiento. Entonces Z vale 2, ¿qué más? Con el valor de 2 voy acá, tengo el valor de X, encuentro el valor de X. X igual a 2 y con el valor de X, ¿dónde está? Bueno, con el valor de Z también yo puedo despejar de acá el valor de Y ya tengo el resultado, ¿no? Ahí tienen. Entonces, como es un sistema compatible, fíjense, tengo 2, 3, 2, sistema compatible determinado. Entonces ahí pude resolver ese sistema, pero en Z5. En Z5 tiene solución y en Z3 creo que era, no tenía solución. Entonces, tengan cuidado entonces con este caso del producto. Ahí es el problema que se nos plantea porque en el anillo Z5 con la suma y el producto, yo a este sí le demostré todo, tiene la ley cancelativa, pero el producto no tiene. Cuando yo acá alegremente simplifico, estoy aplicando la ley cancelativa. Y ustedes recuerden que el producto no es un grupo, simplemente es un semigrupo. Recuerden eso, ¿sí?
Bien, ahí entonces esa es la manera de resolver las ecuaciones que son simplonas en anillos. Y otra situación que también teníamos ahí era encontrar las raíces de los polinomios. Ahora estamos en Z7, fíjense, de acuerdo a lo que nosotros veíamos en los reales, si era una ecuación de segundo grado, tenía dos raíces. Bueno, acá, como estamos en un anillo, puede ser que tenga dos soluciones, puede ser que tenga más de dos soluciones, puede ser que no tenga ninguna solución, ¿sí? Entonces, para resolver esto, en los anillos, simplemente nosotros, como estoy en Z7, yo tengo 7 clases. Las reemplazo para la clase del 0, del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6. ¿Sí? Aplico el teorema del resto. Era así, me acuerdo. ¿Sí? Entonces, simplemente reemplazo el valor de x para la expresión que yo tengo, x cuadrado, ¿ves? Ahí la reemplazo. Y acá cuando la reemplazo me queda que 2 es igual a 2, es distinto del 0, entonces no tiene solución. Bueno, voy reemplazando para cada una, veo qué resultado tengo, lo llevo al, al anillo para ver si me da 0. Acá me queda 42, divido 7, 6 por 7, 42, me da 0. Y el 56 también me da 0, me da por casualidad dos raíces. Entonces de esa manera obtenemos las raíces del polinomio. ¿Sí? Bueno, de esa manera es para los polinomios. Bien, eso es entonces en cuanto a anillo. Bien, ¿alguna duda? Por mi parte, no. Bueno, te feliz. Bien, vamos a seguir entonces, vamos a seguir eh, en este caso con la estructura que nos falta, que es el cuerpo, ¿sí? Es el cuerpo. Entonces, lo que nosotros habíamos visto, pero vamos a repetir para los compañeros que han llegado un poquito tarde, no llegaron tarde, sino que nosotros, yo no me había acordado que había puesto 10:30, así que a las 10 estuve acá. Vamos a ver, ahí está. Este era entonces lo que nosotros habíamos visto de sistemas algebraicos. Sistemas, no le había puesto título, sistemas algebraicos. Entonces, sistema algebraico. Habíamos visto entonces la estructura más simple, que era un conjunto de distintos vacíos con una operación binaria, que era el monoide. Luego, si la operación binaria era asociativo, era el semigrupo. Y luego, si además de asociativo tenía elemento neutro, elemento inverso, y era un grupo. Y si además era conmutativa, era un grupo abeliano. ¿Sí? Eso es lo que vimos, y lo que vimos hoy día fue que pasamos a un sistema. Acá solamente teníamos una operación binaria, y luego nosotros pasamos al concepto de anillo. En el anillo, sí, en el anillo, nosotros ya trabajamos con un conjunto y dos operaciones binarias, donde nosotros a la operación binaria asterisco la llamamos una operación binaria tipo aditiva, y a la operación binaria asterisco prima la llamamos una operación de tipo multiplicativa, una operación binaria de tipo multiplicativas. Entonces esta pasa a ser el más y este pasa a ser un puntito, pero en realidad son dos operaciones binarias. Entonces, al trabajar con dos operaciones binarias, nosotros las condiciones ahora que le pedíamos a la operación binaria con la operación de tipo aditiva, si esta estructura o esta estructura, le pedíamos que sea un grupo abeliano. Un grupo abeliano. Quiere decir que a esta operación de tipo aditiva le provee todo, le provee que es operación binaria, asociativa, elemento neutro, elemento inverso y conmutativa. Esa es la primera condición para que sea anillo. La segunda condición era que el conjunto con la otra operación binaria, ¿sí?, que le llamamos operación binaria de tipo multiplicativa, tenía que ser un semigrupo, un semigrupo. Y la otra condición es que el producto tenía que ser distributivo a izquierda y a derecha, con respecto de la suma.
¿sí? Distributivo con respecto a la suma quiere decir entonces que ahí yo tenía la propiedad de distributividad porque la que necesitaba dos operaciones binarias y entonces tengo que demostrar que sea entonces distributivo a derecha y a izquierda, ¿sí? Con respecto a la suma. Era A por B más A por C. No hace falta, pero bueno. Y luego tenía que demostrar B más C por A. Entonces B por A. Y recién ahí nosotros teníamos la estructura de anillo. Anillo. Quiere decir entonces que cuando nosotros estábamos estudiando el anillo, ¿sí? Nosotros estábamos estudiando el anillo y después nos decían anillo conmutativo. Entonces nosotros cuando nos pedían un anillo conmutativo, yo a la suma le había demostrado todo. Le había mostrado que era grupo abeliano, así que no le podía pedir nada más. Entonces, si a mí me pregunta, ¿es un anillo conmutativo? Si es un anillo conmutativo, quiere decir que me están preguntando con respecto a la operación de tipo multiplicativa. Entonces, por eso cuando nosotros nos piden un anillo conmutativo, tenemos que ver si la operación está, si esta operación es conmutativa. Sí, si nos piden si el anillo tiene, es un anillo con identidad significa que tenga elemento neutro, con identidad que tenga elemento neutro. Entonces el elemento neutro lo tiene que tener esta operación binaria. Sí, esta tiene que tener elemento neutro. Y así todo lo que nos pedían se refería siempre a la operación de tipo multiplicativa, porque yo a esa operación le había demostrado que era un semigrupo. Simplemente le mostré que era una operación binaria y que era asociativo. Por eso es que a esa operación binaria es que le pedimos todo ahí cuando decimos anillo conmutativo, con identidad, con elementos inversos, etcétera, se la pedimos a esa operación binaria. Bien, entonces nosotros venimos trabajando con esa estructura ahora cuando hablamos de anillo, con dos operaciones binarias, una que se le pidió todo, que es la operación de tipo aditiva, y a la otra que no le pedimos mucho, solamente que sea asociativa. Bien, ahora llegamos al concepto de cuerpo. Bien, llegamos al concepto de cuerpo. Ay, ¿dónde está el cuerpo? Acá. La estructura de cuerpo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan que el otro día hablamos de los espacios vectoriales. En los espacios vectoriales, ustedes tenían que verificar que este conjunto sea un espacio vectorial, le daban una ley de composición interna o operación binaria, le daban el cuerpo de los reales, le decían, y este es la operación ley de composición externa que le llamaban, ¿sí? Bien, entonces llegamos a la estructura esta que ustedes utilizaban como cuerpo. Entonces, en el cuerpo, fíjense, nosotros dice la definición de cuerpo. Un anillo es un cuerpo si es conmutativo, con unidad y todo elemento de K distinto del cero admite inverso multiplicativo. Quiere decir entonces que en la estructura de cuerpo yo tengo dos operaciones binarias. Tengo dos operaciones binarias y ellos dicen, yo venía del concepto de anillo. Dice que ese anillo, para que sea un cuerpo, tiene que ser, dice, conmutativo, con unidad y todo elemento distinto del cero tiene que tener inverso multiplicativo. Quiere decir que esta estructura, nosotros ya sabíamos que es un grupo abeliano. Ahora le estoy pidiendo al conjunto, dice, todo elemento de K, en este caso de cuerpo, distinto del cero, admite inverso multiplicativo. Acá en la definición de cuerpo yo excluyo el elemento neutro de la suma, dice, distinto del cero, ¿sí? Y con la operación de tipo multiplicativa le pido que sea un grupo abeliano. Le pido que sea un grupo abeliano. Entonces ahora las dos estructuras tienen que ser un grupo abeliano. Entonces, si ustedes se recuerdan, lo que ustedes conocen son los reales con la suma y el producto. Y si ustedes se acuerdan que yo les decía que si a ustedes específicamente le decían si esto era un grupo, que acá había un problema en los inversos multiplicativos, porque en el inverso multiplicativo, ustedes se acuerdan que hacían A
más el elemento neutro es igual a, entonces el elemento neutro es el cero de la suma. Cuando teníamos el producto, yo tenía A por E es igual a, entonces E igual a 1. Y cuando teníamos los inversos, nosotros hacíamos A por A', me tiene que dar como resultado el 1. Entonces la prima va a ser 1 sobre A. ¿Cuál era el problema que se me planteaba ahí? Que A, ¿qué valor no podía tomar? ¿Qué valor no puede tomar? ¿Qué opinan? Estoy ¿El preguntando, cero? Pero, profe, el, estoy preguntando el A, ¿qué valor no puede tomar? Acá. No puede el tomar el cero. 0. Sí, porque se provoca indeterminación. Por eso es que en la definición de cuerpo, fíjense, exclusivamente acá dice K menos el cero. El cero para nosotros en la estructura de grupo era el elemento neutro de la operación aditiva. Entonces, menos el cero, si a esa estructura yo le pido si es un grupo abeliano. Entonces, fíjense, por eso que acá, como ya en la definición de cuerpo se excluye el elemento neutro de la suma, entonces por eso es que nosotros decimos que esta estructura de los reales con la suma y el producto es un cuerpo. ¿Sí? Es un cuerpo porque el único problema que se nos planteaba, ¿sí? Cuando ustedes acá tenían esta estructura, los reales con el producto, si acá no le decían específicamente que ustedes tenían que excluir, si no le aparecía en los reales con una crucecita ahí, que para nosotros eso excluye el cero, entonces no era un grupo abeliano porque teníamos este problema, ¿sí? Bien. Entonces, eso es lo que nosotros subsanamos con esta definición de cuerpo. No es que yo estoy excluyéndole a ustedes si el cero, sino dice que cuando yo vaya a estudiar la operación de tipo multiplicativa para que sea un grupo abeliano, le excluimos ese elemento porque sabemos que provoca indeterminación. Bien, entonces ahora las dos estructuras tienen que ser grupos abelianos, tanto la operación de tipo aditiva como la operación de tipo multiplicativa. Tienen que ser grupo abeliano. Y cuando vayan a buscar los inversos multiplicativos, dice clarita la definición. Todo elemento de K distinto del cero admite inverso multiplicativo. ¿Sí? Es clarita la definición. Y además, bueno, la tercera condición que ponemos es que el producto es distributivo respecto de la suma en el conjunto K. ¿Sí? Fíjense que acá le pide, dice que solamente sea distributivo, no dice a derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque este es abeliano y este es abeliano. ¿Sí? Fíjense la definición de cuerpo. Entonces, la estructura más grosa que tenemos, que llegamos acá en los sistemas algebraicos. Después, la culminación de las estructuras sería el espacio vectorial. El espacio vectorial estudian todo con dos operaciones binarias, ¿sí? Y concluyen que es un espacio vectorial, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, acá, bueno, comenzamos a ver todos los axiomas, entonces distinto es cero, con respecto a la suma, operación binaria, asociatividad, elemento neutro, elementos inversos. Como está referido a una operación de tipo aditiva, le llaman el opuesto, ¿ve? Por eso acá directamente que le aparece así como menos A, porque ya se refieren al opuesto y acá le llamamos el cero del conjunto, ¿sí? El cero del conjunto, entonces, no se olviden, el cero es el elemento neutro de la operación de tipo aditivo. Y este que le llamamos el opuesto simplemente es el elemento inverso de la operación de tipo aditivo. La conmutatividad, ¿sí? Y después comienza con la parte que corresponde a la operación de tipo multiplicativo, que es una operación binaria asociativa. Al elemento neutro le llamamos el 1 del conjunto, entonces el elemento neutro de la operación de tipo multiplicativo es el 1 del conjunto.
Y luego, fíjense, el inverso multiplicativo lo denotamos de esta manera. Sí, el inverso multiplicativo lo denotamos de esta manera, a la menos 1. Ustedes saben que es 1 sobre A. Si es el inverso multiplicativo, lo denotamos de esta manera. A la menos 1 sería entonces el inverso de la operación de tipo multiplicativo. Bien, y luego la distributividad, que yo les decía que simplemente lo distribuye porque tanto las dos operaciones son eh, conmutativas. Entonces, de esa manera nosotros demostramos que es un cuerpo. Bien, acá trabaja con los reales, sí, la suma de productos, pero a nosotros nos interesa más las estructuras de este tipo, ¿sí? Son las que nosotros estudiamos. En Z5 nosotros ya habíamos estudiado para preguntar si era un anillo. Habíamos visto que el Z5 era un anillo, ¿sí? Era un anillo, quiere decir que el Z5 con la operación suma de clases y producto de clases era un anillo. Ahora nos preguntan si es un cuerpo. Para que sea un cuerpo, entonces nosotros, bueno, vamos a trabajar, bueno, otra vez de todo para la suma. Bueno. Fíjense, para los que llegaron tarde, para ver si es un cuerpo, tenemos que demostrar que es un grupo abeliano, el Z5, con la operación suma de clases. Entonces, primero tenemos que ver que sea una operación binaria. Para que sea una operación binaria, venimos acá, miramos todas las imágenes del resultado de la composición y tenemos que ver que pertenezca al conjunto Z, Z5. Y si no, ponemos ejemplo y va a ser una operación binaria. Luego tenemos la asociatividad. Acá también hacemos ejemplo de asociatividad, 2 ejemplos, 3 ejemplos, y con eso demostramos la asociatividad. El elemento neutro en Z5 es el 0, porque en su fila y en su columna se replican los elementos del mismo orden que tiene los márgenes de la tabla. Luego los inversos, lo encontramos los inversos, se colocan acá ustedes y leen los inversos. ¿Cómo buscamos los inversos? Simplemente tenemos que buscar el elemento neutro en la fila si es que existe. Si existe, entonces el inverso del 0, tengo el elemento neutro acá y leo el inverso. Acá me pongo, acá está el elemento neutro, leo el elemento neutro, leo. ¿Sí? ¿Quién es el elemento inverso? Fíjense. De esa manera tenemos los inversos. ¿Ve? Acá se leen los inversos. Y luego tenemos que ver que sea conmutativo, tiene que ser simétrico respecto de la diagonal principal. Simétrico respecto a la diagonal principal. Acá miren, esto está mal. Este es un 4. 3 más 1, 4. ¿Ves? Ahí me equivoqué. Y de esa manera nosotros vemos que Z5 con la operación de tipo aditivo es un grupo abeliano. Entonces, ahora que estamos preguntando si es un anillo, tengo que ver, fíjense en la definición para el anillo. Ahora excluyo la clase del 0, por eso dice Z5 con el asterisco ahí, es cuando excluimos la clase del 0 y con la operación de tipo aditivo. Preguntamos si esta estructura es un grupo abeliano. Entonces, de igual manera, acá ya está excluido, este es el Z5, este es el Z5, con la operación de tipo multiplicativa, fíjense. Entonces acá nosotros nos preguntamos si es un grupo abeliano. Para que sea un grupo abeliano, entonces distinto de 0 es, acá tenemos nosotros todas las composiciones, resultados de esta tabla, también pertenecen al conjunto. Y luego tenemos que fijarnos el elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? Como es una operación de tipo multiplicativo, es el 1. Y luego miramos los inversos, ¿no? Para ver los inversos nos colocamos acá. Yo tengo el 1, me fijo el elemento neutro, y ahí me da quién es su inverso. Sí, me fijo dónde está el elemento neutro y leo quién es el inverso. ¿Sí? De esa manera tenemos que los inversos acá, los inversos multiplicativos, dice del 1 el 1, del 2 el 3, del 3 el 2 y del 4 el 4. Y tenemos que ver si es conmutativo respecto a la diagonal principal. Acá no me equivoqué, parece. Entonces vemos que es un grupo abeliano. Y luego la tercera condición, esta es la segunda condición, es que el producto sea distributivo respecto de la suma, ¿sí? Le pongo a izquierda acá, pero simplemente pedimos que sea distributivo, ¿sí?
y vemos que es, entonces la estructura esta es un cuerpo. Bien, el Z5 entonces es un cuerpo. No lo puse, ¿por qué no lo puse? Quiero que estudiemos el Z6. ¿Dónde anda el Z6? Lo vamos a buscar y lo estudiamos. Este es el Z6. Este es el Z6, fíjense. Y quiero ver si es un cuerpo, ¿sí? El Z6, si ustedes observan, en el Z6, cuando yo voy a estudiar la segunda condición de cuerpo, ellos dicen va a ser el Z6 menos la clase del 0 con la operación de tipo multiplicativa, ¿sí? ¿Qué nos pasa acá? Quiere decir que yo tengo que excluir esta clase, yo excluyo esta clase del 0 y tengo que estudiar esto. Fíjense en qué nos pasa ahí. Todavía tenemos Ahí, cero dentro de la... claro, tenemos 0. Bueno, fíjense en que ellos en la definición, ellos dicen para los inversos multiplicativos. Quiere decir que cuando yo vaya a hacer el análisis para esa propiedad de los inversos, ¿sí? Entonces, si yo estoy en la parte de los inversos multiplicativos, porque eso dice la definición, ¿sí? La definición dice que todos los elementos tienen inversos multiplicativos, excluimos el elemento neutro de la operación de tipo aditiva, ¿sí? Bien. Entonces, en los inversos es lo que ellos ponen el ojo. Entonces, fíjense entonces qué nos pasa para los inversos. Nosotros acá vemos que el elemento neutro es el 1. Cuando yo busco el inverso como excluyo el 0, no hay drama, ellos piden que lo excluya, lo excluyo. Cuando busco el inverso del 1, entonces yo tengo que buscar acá el 1 y el inverso es el 1. El inverso del 2, ¿qué nos pasa? No tiene. No tiene. El inverso del 2 no existe. El inverso del 3, fíjense, yo estoy acá en el 3, yo tengo que encontrar el 1. El 1 no se encuentra. Entonces quiere decir que no existe el inverso del 3. El inverso del 4 Tampoco. No tampoco existe. existe porque no está el 1. Y el inverso del 5, ¿El 5? el 5. Entonces, ahí es que la definición le falla porque ellos dicen, tengan cuidado, pues dice que todos los elementos tienen de inverso multiplicativo si excluimos el elemento neutro de la suma, ¿sí? Entonces ahí es que nos falla la definición porque acá observamos que el 2 no tiene inverso, el 3 no tiene inverso y el 4 no tiene inversos. Entonces por eso es que Z6 no es un cuerpo, ¿sí? Porque no tiene inversos. Aún haciendo la salvedad que ellos nos piden y todo, fíjense, no tiene inversos. ¿Está claro ahí? Bien. No sé qué más nos falta. A las propiedades. Entonces, veamos las propiedades y después veamos cuáles. La propiedad de los cuerpos. Si esto estudian porque esto lo agregué y esto, pues ya me cansé de tomar todo lo que venía tomando. Entonces dice un cuerpo no admite divisores de 0, ¿sí? Entonces no admite divisores de 0 un cuerpo.
Entonces dice, tengo elementos X, Y de K, supongamos aplica la definición que son distintos el cero y que cuando hace el producto le da igual a cero. Entonces está mirando cómo poder demostrar eso, que para que esto pase, si el no admite divisores cero, significa que cuando yo haga el producto, la única manera que este producto me dé igual a cero es que X sea cero o que Y sea cero. Si no, es imposible porque nosotros decimos que no tiene divisores de cero. Entonces, por eso, como yo ya acá dije que la operación de tipo aditiva y la de tipo multiplicativa son grupo abeliano, por eso es que me aparece acá el inverso multiplicativo, porque estoy utilizando la operación de tipo aditivo, porque la de operación de tipo multiplicativo, perdón, porque la operación de tipo aditivo ya la demostramos. Entonces acá tomo el inverso multiplicativo y multiplico ambos términos, fíjense, multiplico ambos términos por izquierda, ¿sí? Por eso me aparece acá por X menos por X por Y y acá me aparece de ese lado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque como es un cuerpo, todos los elementos tienen inversos multiplicativos. Una vez que los multiplico y aplico la propiedad de la asociatividad, asocio el inverso multiplicativo por X. Acá entonces, si ustedes recuerdan la definición de elementos inversos, que el inverso por el elemento me da como resultado el elemento neutro, que en el producto es el 1, por eso aparece el 1. Y luego acá, fíjense, en el 1 por i me da como resultado i, aplico la otra propiedad, en este caso de elemento neutro. Entonces la única manera, dice que i es igual a 0. Por eso es que yo les decía, un cuerpo, dice, el cuerpo no tiene divisores cero. Quiere decir que cuando yo hago el producto de dos elementos cualquiera, ¿sí? Para que me salga el cero acá como resultado, o X tiene que ser cero o Y tiene que ser cero. Entonces eso es lo que yo tengo que demostrar. Y acá demuestro yo que Y es igual a cero. Por eso es que este resultado me da como cero. Entonces yo afirmo que no tiene divisores cero. La única manera que esto me dé ese resultado es o X es cero o Y es cero. Y acá demostramos que Y es cero. Entonces, fíjense, dice, todo cuerpo es un dominio de integridad. ¿Por qué dice eso? Porque los dominios de integridad, en la definición de dominio de integridad, nosotros decíamos, el anillo conmutativo, con identidad y sin divisores de cero, es un dominio de integridad. ¿Sí? Entonces, todo cuerpo dice que es un dominio de integridad. Bien, ¿está claro eso o no? Bueno, ya lo van a entender cuando estudien. Bueno, otra propiedad es esta, dice, en todo cuerpo vale la ley cancelativa del producto para elementos no nulos del mismo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros hacíamos cuando resolvíamos las ecuaciones. Si usted se acuerda, yo tenía 2x más 4y igual a 3y más 2x. ¿Qué hacían ustedes ahí? Hacían esto. Se simplifica, ¿sí? Se simplifican. Quiere decir entonces, eso lo hacíamos, ya nos enseñaba el chiquito a hacer la simplificación. Simplifiquen, no trabajen de más. Bueno, esta es lo que nosotros ahora vemos que la estructura de los cuerpos, porque cuando nosotros trabajamos con los reales eran un cuerpo, podíamos hacer todas esas cosas porque ya estaba demostrado. Entonces, acá nos dice que en todo cuerpo vale la ley cancelativa del producto, ¿sí? Para todo elemento no nulo del mismo. Eso es porque yo en el cuerpo demostré que tanto la operación de tipo aditiva como la operación de tipo multiplicativa son grupos abelianos. Entonces, los grupos abelianos valía la ley cancelativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros demostramos ¿se acuerdan? Para los grupos, dice que ley cancelativa derecha, ley cancelativa izquierda. Bueno, acá esa es la ley cancelativa, pero ahora en la estructura de cuerpo.
Si ustedes observan acá, yo tengo esta igualdad, dice que AX igual a BX, entonces yo es como que simplifico lo X, A igual a B. Bueno, eso es lo que vamos a tener como resultado final. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Como estamos un cuerpo, dice que admite inverso multiplicativo si el elemento es distinto del cero. Entonces, por eso es que multiplico por el inverso multiplicativo, ¿eh? Multiplico por el inverso multiplicativo porque la estructura es un cuerpo y el cuerpo tiene inverso multiplicativo. ¿Por qué inverso multiplicativo? Porque la operación que estoy trabajando acá es el producto. Bien, entonces, una vez que lo multipliqué, uso la ley de la asociatividad, asocio X con el inverso de X. Si con el inverso multiplicativo de X aplico la propiedad de la asociatividad. Una vez que apliqué la propiedad de la asociatividad, recuerdo que esta es definición de elemento, definición de inverso, que el elemento compuesto con su inverso me da como resultado el elemento neutro del producto, que es el 1. Si una vez que tengo esto, digo, bueno, definición de elemento neutro, el elemento compuesto con su elemento neutro me da como resultado el mismo elemento, y es el elemento A. De este lado, fíjense, yo también trabajo con el inverso multiplicativo, hago la asociatividad, aplico la definición de inverso, me da como resultado el 1, aplico definición de elemento neutro, me da como resultado B. Quiere decir que A es igual a B, porque ustedes ya traen de la cuna que si yo tengo esta situación, lo que hay que hacer es simplificar esto y me queda eso. Pero bueno, eso ahora hay que explicarlo. ¿Sí? Bien, esa es la que en todo cuerpo vale la ley cancelativa del producto para todo elemento no nulo del mismo, ¿sí? Bien, ¿qué otra propiedad más tenemos? Creo que esa es toda. Dice si B, sistema de ecuaciones. Fíjate, si B no es el cero, entonces la ecuación esta admite solución única en K. Entonces ustedes tienen, fíjense en acá, B por X es igual a, como estoy trabajando con la operación de tipo multiplicativa, lo multiplico por el inverso multiplicativo a esta expresión. Por eso me queda esto todo. Luego hago la asociatividad del inverso multiplicativo con B, definición de inverso, me da como resultado el elemento neutro, y luego definición de elemento neutro me da como resultado X acá. Y acá simplemente multipliqué y me queda esto, quiere decir que ahí la solución es única, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen esto, 2x es igual a 4, quiere decir que x es igual a 2. Solución única. Fíjense que yo acá, si usamos más exquisito, quiere decir que acá es por el inverso del 2. Como acá, cuando estoy acá, estoy en los reales, ¿sí? Por eso es que yo acá directamente al incremento digo 2. Bien, eso es, digo, llevado a la vida nuestra que era más linda, la infancia. Bien, entonces esa es la manera de mostrar que la solución, que la ecuación tiene solución única. Bueno, estudian estas demostraciones que son simples, miren, son simples y esta no la vemos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, Bien. profe. No, Bueno, profe. entonces, ¿qué es lo que tomamos de esta parte de anillo? Tomamos esa parte donde nosotros siempre para estudiar anillo estudiamos con eh, el conjunto de la relación de congruencia módulo n, que estudiamos con los Z5, Z6, Z7, el Z que le pongamos con la operación suma y producto. Le podemos pedir que una determinada estructura, un Z7, un Z9, le preguntemos si es o no es un anillo o si es un cuerpo.
Entonces hay que hacer el análisis ese que hacíamos y contestar, ¿sí? Y luego lo más factible que siempre tomamos es que resuelvan un sistema de ecuaciones en un anillo en particular. Eso es lo que tomamos de este tema, ¿no? Bien, ¿alguna duda en particular? Ya deben estar estudiando, ¿no? Tienen que estudiar porque se viene el parcial. Bien. Bueno, alguno que me quiera hacer alguna consulta y si no, terminamos. Bueno, pónganse a estudiar, ¿no? Así para que les vaya bien. Sí. Profe. ¿Va a estar en clase de consulta mañana, profe? Sí, sí estoy, pero mañana tengo examen con los chicos de taller. Ah, claro, claro. Así que si quiere ir a las 11, por ahí ya yo pienso que ya estaré desocupada. Ok, ok. Dale, profe. Bueno, Nos vemos, profe. Bueno, bueno, profe. chicos, nos vemos. Estudien, comiencen a estudiar.